Buenas noches. Buenas noches, Juli. Buenas Qué noches. bueno, qué bueno yo verlos. Un abracito. Gracias, igualmente. Llamaron. Buenas noches. Tenía una visita, qué pena. Hola, hola, mami hermosa. Hola a todos. Bueno, siquiera me avisó porque aquí estaba Caterina contándome lo que sucede. Buena noche Mira, para todos. mira mi otra hermosura de nieto. Vaya pues. Chao, mamita. Ahora Bueno, damos la bienvenida a David Harper, Hortensia Giraldo, Jenny Andrade, Giovanna Martínez, Juliana Castillo, Luz María Rodríguez y Sandra González.
¿Quién falta, hermano? ¿Estamos todos? El pastor está en una consejería y pues él en un ratico ingresa. Son las 7:01. Yo creo que podemos empezar, hermano. Oramos y empezamos. Vale, mi hermanito. Bueno, hermanos, buenas noches. Seguimos con nuestra capacitación. Vamos a orar antes de empezar. Bueno, Señor, estamos muy agradecidos esta noche por la oportunidad de poder aprender acerca de los asuntos del reino. En los negocios de mi Padre me es necesario estar y esta noche estamos aquí en tu presencia para que tú bendigas esta hora, para que tú nos lleves de tu mano, nos guíes con tu conocimiento y podamos nosotros emprender las labores de este ministerio desde las enseñanzas que hoy vamos a estar recibiendo. Prospera el trabajo del hermano Pablo, que preparó la enseñanza y dispone nuestros corazones para atender con mente y corazón lo que hoy se nos va a enseñar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, le presento al hermano Pablo que estará a cargo de la enseñanza. Amén. Bienvenido, Pablito. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cómo hago para compartir pantalla? Acá en el botón de dice compartir pantalla. Sí. Y me das La- permiso. Y me das Al permiso lado de para. la cámara. Me das permisito, porfa. A ver. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, Bien. Pablito. Muy bien, Qué Pablo, bueno, muchas gloria a Dios. gracias. Pero aquí no me aparece nada que si quiero autorizar, no, nada. A mí me dice, mi necesita permiso para compartir pantalla. ¿No deja? Ay, ay, ay. Pues veo que todo está activado, todos los permisos. El anfitrión debe unirse antes. No, eso no es. A ver. ¿Será que? Ahí no me deja. Permitir que los colaboradores compartan actividades. Eso, ahí. Sí, está activado. Permitir que los apps de terceros. No sé. Todo está Entonces debe ser acá, es que estoy utilizando el PC de mi esposa para hacer lo de las diapositivas. Déjame, yo miro a ver cómo será acá. Por ahí me salió algo. Ay, a ver. Permitir. ¿A quién entró ahí? Carlos Andrés Franco Castaño. Ni más ni menos que el señor Carlos Andrés Franco. Mi hermano, pues aquí yo no veo dónde meterle que habilitar. Si me sale algún mensaje, pero no me sale nada. Permitir que Julano, no sé qué, no me sale nada. Hola, esposito hermoso, te amo. Hola mis hermanos, buenas noches, perdón por entrar unos minutos tarde, estaba terminando una consejería, pero estoy muy contento de poder estar ya con ustedes. Muchos bienvenidos. Le tocó cantar a capela, hermano. ¿No los escucho o no están hablando? No, están calladitos. No, seguro estoy silenciado. Ya estaba diciéndoles que estoy intentando proyectar la presentación, pero no me deja.
si quiere mándamela por el WhatsApp, yo la proyecto desde acá y usted me va diciendo la siguiente y ya, ¿qué hacemos? No, no me deja. Héctor, ¿está en Qué raro. Marte? ¿Cómo? ¿Está en Marte o en la Luna viendo la Tierra? Lo que pasa es que ahí estoy en el lado oscuro de la luna. Esa fue una de las fotos que mandaron de por allá, qué día que estuvieron. Yo con ganas de estar qué por bueno. allá y no, aunque sea, vamos a estar así en sueños. Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy saludando a los hermanos mientras Pablito se conecta. Hola, Joanita, qué bueno verte. Hortensia, Sandrita, Hola, pastor. ¿Cómo Rebequita, están? Eni, Esposita. Hola Paz, buenas noches. Hola, Paz. Buenas noches, Yernito hermoso. Hola, suegrita, ¿cómo vamos? ¿Qué dice la quinceañera? Muy bendecida. Ave María. Ah, qué rico. Ay, es que cumplió años, ¿cuándo fue? Es que 7 décadas son 7 décadas. Ay, felicitaciones. Ya llegó el Oiga, ese conteo estuvo largo, lo hicieron de 10 en 10 porque de uno en uno. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 me contaron. Gracias a Dios. Uy, Hortensia, ¿dónde está? Oiga, me ganó a mí. Micrófono activo. En el monte. Te gané a todos. Pero ese sí es real o es un fotomontaje también. Ese sí es real. Ese sí me Es real, muy real. Tiene que venir para que diga esta muchacha dónde se fue a esconder. Ay, sí. Próxima chocolatada de los profes de Hermoso, escuela. algo hermoso. El domingo hablamos. De una. De una. Hacemos arroz y matamos un huevito y ya, quedó listo. Eso. Tan Ah, ya, bella. David Harper ya. Uy, qué bien. Bueno, hermanos, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Sí, Sí, señor. ¿Pueden Yo escucharme? escucho. sí. Sí, Sí, sin escucho. interferencia ni nada. ¿Y pueden ver también la pantalla a la presentación? Sí, señor. Sí, yo sí veo. Bueno, no se estaba viendo como quería, pero bueno. Déjame ver un momentico, a ver si lo puedo abrir aquí en Keynote para que se vea bien. No soy muy avesado en esto de las reuniones virtuales, entonces... Mi hermano, pero para vuestra Ok, ya. tranquilidad estaba, bueno, igual, se estaba viendo también muy bien en la imagen anterior. Ahí sí ya podemos ver, ¿cierto? Sí, Sí. igual. Muy bien, se ve muy Gloria a bien. Dios, bendito sea el Señor, bendito sea. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar entonces a analizar el capítulo 2 de del libro que estamos estudiando, enseñar para cambiar vidas. Y este capítulo se llama La Ley de la Educación. ¿Sí? Habíamos visto que el anterior capítulo se centraba en el maestro. Vimos acerca de cómo se elegían los maestros, el desafío pues que era poder encontrar maestros aptos, guiados por el Espíritu del Señor, pero también en un proceso de crecimiento. Un capítulo que constantemente nos incitaba y nos llamaba a estar creciendo, porque aquel que deja de crecer deja de enseñar. Y nos llamaba a estar siempre exteriorizando y mostrando lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pues este capítulo segundo, que ha titulado el autor La Ley de la Educación, ya no se va a centrar en los maestros, sino que se va a centrar en los estudiantes. ¿Sí?
vamos a verificar sobre los estudiantes cómo son, cómo es su proceso pedagógico y nos interesa sobre todo cómo son lo que los estudiantes van a obtener o van a hacer con el producto del proceso de aprendizaje, ¿sí? Esta es una frase que yo creo que resume el segundo capítulo, está justo al principio del capítulo y dice: la manera en que las personas aprenden determina cómo usted enseña. Nosotros tenemos que entender que el proceso de enseñanza no es simplemente una interacción. El proceso de enseñanza es la transmisión de información y para eso tenemos que acudir a ciertas reglas que se han expuesto en la misma creación nuestra como seres humanos. Y hoy vamos a abordar algo de eso. En pantalla tienen un típico problema de quinto grado. Todos pasamos por allí, ¿cierto? Un problema de mínimo común múltiplo. El problema dice: Pedro acaba de tomar sus medicinas porque está enfermo. Tiene que tomar una pastilla cada 6 horas y un jarabe cada 12 horas. ¿Dentro de cuántas horas volverá a tomar las medicinas juntos? ¿Quién de aquí recuerda cómo resolver ese problema? Con regla de 3. No sé, Juli, ¿cómo podrías hacer para resolverlo? Con una ¿Recuerdas calculadora. cómo resolverlo? ¿Alguien recuerda? En 12 horas, Por eso estudié psicología. o sea, Quinto de primaria, mínimo común múltiplo. ellos se encuentran, Uy, no Todos sé. pasamos por ahí. ellos se van a encontrar ¿Sí o no? exactamente en el punto del jarabe. La mayoría de acá ya tenemos pregrado y pasamos 6 por ahí. horas. La mayoría, a ver, se van a encontrar exactamente en el punto del jarabe, porque en la pastilla van en bloques de 6. Cada vez que hay un 6 en la pastilla, no necesariamente va a haber un encuentro coincidencial con jarabe. Entonces, digamos que la pastilla tiene que, el jarabe, perdón, tiene que esperar a la pastilla. Entonces, cuando llegue a un punto de 12, el jarabe va a coincidir exactamente con una pastilla. Entonces, ¿dentro de cuántas horas volverá a tomar las dos medicinas juntas? En 12 horas. Gracias Es muy a Dios, interesante profesor de matemática. Sí, menos mal no fue profesor de matemáticas, gracias al Señor. En realidad es un proceso muy sencillo que se hace matemáticamente. Yo la verdad no lo recuerdo. Hace unos años tuve que volverlo a estudiar con Dante, pero la verdad es que este ejercicio lo traje acá porque en mi vida nunca he tenido que utilizar el mínimo común múltiplo y he dicho: oye, esto que aprendí en la escuela me sirvió. Muchos de los conocimientos que nosotros asumimos dentro del pregrado incluso y los otros niveles más altos fueron mera información que nosotros recibimos, almacenamos, repetimos para presentar unas pruebas o un examen y después desechamos. ¿Cierto o no? Sí, señor. Pero en eso- realidad nosotros lo que queremos hacer en la escuela infantil no es simplemente ir a recitar una historia, no es simplemente ir y contar acerca de lo que pasó en el principio, los 6 días y los 10 mandamientos y los hechos de Abraham. Nosotros queremos impactar una vida. Como dice el título del libro, queremos cambiar vidas. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestro papel en este proceso de enseñanza. Y el autor nos indica que nos identifiquemos nosotros como guías o como incitadores o como estimuladores de los estudiantes, siendo conscientes que nosotros no somos quienes van a recorrer el camino, sino que son los estudiantes o nuestros jóvenes quienes van a tener que recorrer el camino cuando ya nosotros no estemos con ellos. Así que esto pone en otros parámetros el proceso de enseñanza. No es simplemente yo voy y les digo: bueno, esto pasó con Isaac, esto pasó con Esaú, esto pasó con Jesús, sino que yo tengo que buscar establecer unos
objetivos que cambien la vida de estos niños, porque de otra manera podremos enfrentar la pregunta de ellos: ¿y qué tiene que ver Abraham conmigo? ¿Qué tiene que ver la ley conmigo? ¿Qué tiene que ver ese Señor Jesús conmigo? Tenemos que nosotros ser tan hábiles para presentar los contenidos para que estos impacten directamente en la vida de nuestros niños. Por eso es importante que nosotros ayudemos, estimulemos en el proceso, ¿sí? Pero recordando siempre que el proceso de formación va a ser de ellos, y los que van a tener que desempeñar lo que nosotros vamos a enseñar van a ser ellos. Y eso también nos pone en un énfasis en que lo importante muchas veces para nosotros es el proceso, porque nosotros estamos preparando clases, preparamos materiales y nos dedicamos mucho en el proceso, pero en realidad lo que importa no es el proceso, sino el resultado. No importa que nosotros vayamos y digamos: mira, hasta el mínimo común múltiplo se hace así, y al cabo de 2 semanas ellos ya no lo recuerdan y nunca lo van a utilizar en su vida. Lo que nos importa a nosotros es que hallen a Jesucristo como su Señor y Salvador, y el resto de su vida pasen sirviéndole, glorificándole, y que cuando lleguen a encontrarse con nuestro Salvador el día del juicio, digan: oh, mi Señor, he vivido una vida para ti. Y el Señor les diga: ven, siervo fiel, a mi reino preparado para ti y tu pueblo. Eso es lo que nosotros queremos lograr, y eso es de lo que tenemos que ser conscientes en nuestro papel como maestros de la escuela dominical. Para esto tenemos que tener objetivos claros que queremos lograr y que queremos impactar. Ciertamente, si no sabemos hacia dónde vamos, no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso el autor acá nos presenta 3 objetivos que debemos buscar alcanzar. El primero es que nosotros tenemos que enseñar cómo pensar bíblicamente, ¿sí? Nosotros pareciera que estas cosas son tan básicas que las damos por sentados. ¿Cómo pensar? Por ejemplo, en mi caso, que yo también tengo que formar a compañeros en el trabajo, a mí me tocó enseñarles cómo pensar como investigadores, cómo aplicar el método científico para desarrollar su pensamiento en una escena del crimen, en un caso criminal. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros con los niños: empezarles a enseñar cómo resolver una situación bíblicamente. No es la historia de Abraham, sino cómo él tuvo que decidir entre su único y su adoración a Dios. Y cómo ellos deben decidir el día de mañana entre su adoración a Dios y mentir, y fornicar, consumir drogas. Esas son las circunstancias que nosotros debemos llevar a que ellos aprendan a pensar. No debemos solamente enseñar cómo actuar, cómo respondió Abraham. No es que así se hace, no, sino que debemos enseñar el proceso de pensamiento que llevó a Abraham a determinar que su Dios era tan poderoso incluso para revivir a su hijo de entre los muertos. Cómo él estaba tan lleno de Dios que estaba dispuesto a entregar a su único porque confiaba absolutamente en su poder y en su deidad, y que sabía que todo lo que él hacía era bueno. Ese proceso de pensamiento es el que nosotros debemos llegar a buscar, ¿sí? Y en este también nos recomienda el autor que tenemos que ser muy cuidadosos de buscar las condiciones adecuadas. Él pone, por ejemplo, ahí la parábola del sembrador y cómo la enseñanza fue dada, pero las circunstancias fueron las que determinaron el crecimiento. Así que nosotros como maestros también debemos ser avisados para leer las circunstancias y poder impactar el corazón de nuestros muchachos. El segundo punto o objetivo que nos pone el autor es enseñar cómo aprender. Nosotros, indudablemente, como seres humanos, desde nuestra creación, somos seres que aprenden. Nosotros estamos hechos para aprender. De hecho, el Señor Jesucristo dice que la vida eterna es que lo conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso significa que nuestra vocación desde que fuimos creados y hasta la eternidad va a ser estar aprendiendo.
Pero nosotros muchas veces damos por sentado que esto pasa mágicamente. Sí, es cierto, nosotros tenemos capacidades para aprender, pero hay ciertos métodos que nos facilitan aprender cosas y hay como les acabo de mostrar en el ejemplo del mínimo común múltiplo, hay cosas que nosotros aprendemos pero las olvidamos rápidamente, como hacía Dory en la película. Nosotros tenemos que buscar que los niños aprendan a aprender, a que sean conscientes de qué manera se estimulan mejor, si auditivamente, si con imágenes, si por medio de la repetición. Y esto nos lleva a que debemos estar siempre teniendo cuidado de no estar dando las respuestas, siempre. Es que 1 más 1 es 2. No, sino que debemos estar siempre llevando el pensamiento conocimiento que a nosotros ahora nos parece básico, nunca los desalentemos ni nunca no les mostremos que es algo mínimo, sino que siempre estemos alentándolos, siempre estemos llevándolos a que se estimulen, que al ejecutar ese proceso de pensamiento van a encontrar más conocimiento, van a encontrar más verdad y que se enamoren del conocimiento que sabemos que es Dios. Y por último, enseñar a trabajar. De nada nos sirve que hayamos aprendido si esto no se traduce en hacer. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14 que quien me ama es quien me obedece. Es decir, que no es solamente una vocación, es solamente un sentimiento como se cree hoy en día, sino que es transmitirlo a obras, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el proceso una vez termina? El proceso una vez termina tiene que dar un fruto y el fruto para nuestros niños es que se guíen por la palabra del Señor. Entonces tenemos que estarlos buscando que su pensamiento esté llevado a que ellos puedan interactuar correctamente con la palabra del Señor, extraer las verdades que ahí están y puedan aplicarlas a su vida. Ahorita vamos a ver ese proceso, cómo se hace. Y aquí debemos ser muy respetuosos también con los estudiantes porque ellos pueden desarrollar sus propios métodos y encontrar sus propias respuestas. Recuerden que el paso de la iglesia vasallante va de generación en generación y nosotros tenemos un nivel más alto teológicamente hablando de la generación anterior y nuestros niños, la futura generación llegará a niveles que nosotros no conocemos. Por eso también tenemos que ser respetuosos de sus procesos de pensamiento y sus respuestas, aún muchas veces cuando nosotros no las entendamos. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el autor nos pone de presente lo que son los niveles de aprendizaje de Maslow en un tema que él llama la atención, que se produce en el proceso de formación. Resulta que en el proceso de formación, antes de que empiece, estamos todos tranquilos. Por ejemplo, piensen en nuestras vidas antes del Internet. Yo creo que acá la mayoría alcanzamos a recordar cómo era antes del Internet o antes del celular. Y nosotros vivíamos tranquilos sin celular, tranquilos sin Internet, porque no sabíamos que lo necesitábamos. Sí, no sabíamos lo que ofrecía, no sabía sus servicios y digamos que éramos ignorantes en ese aspecto y no nos hacía falta. Y esa es la primera etapa que es la incompetencia inconsciente. Es cuando ni siquiera sabemos que no sabemos. ¿Sí? Es un conocimiento que nos es tan ajeno que podemos vivir perfectamente sin él y no nos incomoda no tenerlo porque ignoramos que existe. ¿Ok? Entonces, pensar en las futuras generaciones que van a salir o, por ejemplo, pensar en la IA que hoy está tan de moda, pero hace unos años la interacción con un agente IA era simplemente ciencia ficción, nos llevaría, si nosotros nos devolvemos, a entender cómo es esa incompetencia inconsciente. Después pasamos a una incompetencia consciente. La diferencia es que ahorita no es que tengamos conocimiento, sino que ahora reconocemos conscientemente que no sabemos. ¿Sí? Esto es lo que decía Sócrates en su Apología, que lo hacía el hombre más inteligente de Grecia, porque todos los demás creían que sabían, pero él sabía que no sabía. Esa es la incompetencia consciente. Hay una conciencia de ignorancia. Entonces nosotros
tenemos unos niños que tienen una incompetencia inconsciente con respecto a la palabra del Señor, con respecto a su propio pecado, con respecto a la necesidad de un Salvador, y nosotros debemos llevarlos a una incompetencia consciente, hacerles entender que es importante y necesario que conozcan de la palabra del Señor, porque tiene efectos no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Después pasamos a desarrollar una competencia consciente. La competencia consciente, que es el tercer estadio, yo no solamente soy consciente de que necesito saber algo, sino que logro saberlo, logro dominarlo. Entonces el ejemplo que pone el autor para explicar esto es el proceso de aprender a conducir un vehículo. ¿Sí? Al principio, cuando se nos empieza a enseñar, entonces es, bueno, embrague, acelerador, freno, embrague, acelerador, freno, pero al mismo tiempo sostenga las dos manos en el volante, mantenga la vista al frente, pero también mire los espejos retrovisores, calcule la distancia con las esquinas del vehículo, esté pendiente de la señalización, los peatones que te atraviesan, las motos que pasan, todos estos procesos, y al mismo tiempo uno parece que se va a enloquecer. Pero este proceso cada vez se va volviendo más consciente, se va volviendo más consciente, se va volviendo más consciente, hasta que pasa a ser mecánico. Y es el cuarto estadio que aparece ahí, que es la competencia inconsciente, que es cuando yo puedo hacer algo incluso sin ser consciente de que lo estoy haciendo. Entonces me subo al vehículo, lo enciendo, coloco marcha en primera y arranco. Y ya yo no estoy pendiente uy, tengo que mantener la mano en el volante, pero tengo que bajarla para meter el cambio, y al mismo tiempo tengo que embragar y tengo que cuidado de la aceleración. No, se hace de manera inconsciente. Mi cuerpo está habituado a eso. Y eso es lo que nosotros queremos lograr con los niños, que automáticamente cuando se les presente una situación digan, necesito ir a mi Señor, necesito ir a la palabra, necesito resolverla con base a lo que la Escritura dice. Que cuando se presente una circunstancia sea el Espíritu Santo trayendo versículos de la Biblia que ya han hablado sobre ese tema. Y en este punto entonces, mis hermanos, el autor nos invita a que debemos evaluar cómo nosotros qué metodologías podemos utilizar para llegar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes hasta ese punto, ¿sí? Cómo nosotros, qué métodos podemos llevarlos a ellos hasta que inconscientemente respondan bíblicamente. Él recomienda la dramatización y dice que la dramatización le dio excelentes resultados. Es algo que podemos entrar a evaluar. Antes de pasar, se me pasó, bueno, no. El autor también señala acá que estas competencias se traducen en aprender, que nosotros enseñemos a los estudiantes a leer, escribir, a hablar y a escuchar. Cuando hablamos de leer y escribir, son dos procesos análogos, ¿cierto? Cuando leemos y escribimos, pero la Biblia sabemos que no es un libro fácil de leer en todas sus apartes, y que la Biblia debe ser leída correctamente. Somos conocedores de las grandes herejías que se producen por el desconocimiento de la Biblia, y tenemos que enseñarle a nosotros, a nuestros muchachos, a que sean como bereanos, que sean bereanos en el sentido de que verifiquen todo, que esté correctamente escrito en la Escritura, pero para eso necesitan saber leer la Escritura, porque de otra manera las distintas corrientes sectarias, heréticas, que también utilizan la Biblia, pueden arrastrarlos, ¿sí? Y de la misma manera que leen, pues también van a escribir. En cuanto al hablar, esta es una generación que se destaca por hablar. Hablamos mucho. Y hoy en día cualquiera es youtuber. Se pone un micrófono, la cámara y empieza, ya habla con una propiedad asombrosa, incluso a veces en la ignorancia. Pero poco hace esta generación por escuchar. Aprender a escuchar. Ninguno de estos procesos es mágicamente aprendido por nosotros. Nosotros los damos por sentado que es distinto, pero necesitamos también aprender a escuchar, a leer al otro,
para poder sentir en el otro, para poder tener empatía con el otro, para poder aprender a responder asertivamente con el otro. Necesitamos aprender a leer. Eso es algo que nosotros también necesitamos formarnos y necesitamos formar en nuestros muchachos para que ellos también puedan leer a las personas y puedan acercarse y puedan presentarle a su Dios. Pero no siempre este proceso termina en la cuarta competencia de una competencia inconsciente. Muchas veces se presenta el fracaso. Y en Occidente nosotros tenemos miedo al dolor, también tenemos un sendo miedo al fracaso. Pero el fracaso es necesario. El fracaso es muy, muy importante porque es muy fructífero. El fracaso... con varios ejemplos nos muestra el autor que marcó la vida de varios de sus estudiantes, porque es ahí donde se producen las mayores experiencias de aprendizaje. Ante el fracaso se da fácilmente un estado de incompetencia consciente, de saber que no se sabe o que no se domina algo, y eso mismo puede generar un deseo de conocer, un deseo de aprender y que puede llevar a cambiar la vida de nuestros niños. Por eso tenemos que ser muy, muy avesados para poder utilizar esa herramienta del fracaso como una herramienta más de aprendizaje y no simplemente estar quizás señalando o desanimando a nuestros muchachos, sino que siempre estemos nosotros en la posición de guiar, de no te desanimes, vamos, yo creo en ti, como decía el autor, y llevarlos a que superen el fracaso y que lo utilicen además como un peldaño más en su proceso. Y en la última parte del capítulo se nos habla acerca de las excepciones, ¿sí? Con respecto a lo que hablamos, el proceso que hablamos ahorita. Y ciertamente hay excepciones, ¿no? No todos los tiempos es para dejarlos que los niños resuelvan. Él pone un ejemplo muy básico y es que el salón de clases se está incendiando. Entonces, bueno, niños, resuelvan cómo salir en esta situación. No, obviamente no es el escenario. Ahí debemos dar la respuesta y ese tipo de excepciones son las que habla ahí el autor, pero yo quise resaltar dos que son las estudiantes con necesidades especiales, y es que debemos ser conscientes de la pluralidad del pueblo de Dios. El Señor dice, voy a hacerme un pueblo que no es pueblo, una nación que no es nación, y va a tomar no solamente eso significa personas de distintas latitudes, de distintas culturas, de distintos rasgos económicos, sino también de distintas formas de pensamiento. Hoy nos enfrentamos a estadísticas que son muy confrontantes con respecto, por ejemplo, al espectro autista. Las últimas estadísticas del 2025 decían que más o menos 1 de cada 3 niños puede entrar dentro del espectro autista, y eso significa que sus procesos de pensamiento y sus procesos de aprendizaje son distintos y debemos ser conscientes de ello, ¿sí? Y tener en cuenta que estas personas, por sus propias diferencias, van a tratar de ser más propensos a rendirse, apoyándose en esas diferencias, y ahí es donde debemos animar. La palabra en Timoteo se nos dice que toda la palabra es útil para redarguir, es otra forma de decir también animar. Entonces tenemos que utilizar la palabra del Señor para animar a nuestros hermanos más pequeños a que perseveren en el camino del conocimiento y la glorificación del Señor. Y también tenemos dentro de este caso de estudiantes con habilidades especiales, niños que todo el tiempo están preguntando, niños que todo el tiempo quieren saberlo todo. Hermanos, aprovechemos este don. El autor pone un ejemplo de que le regaló una Biblia a alguien y a la semana se lo encuentra un Nuevo Testamento y le dicen, ya lo leí. Le dices, bueno, quizás quieras leer todo el Nuevo Testamento. Le dice, yo ya lo leí todo. Hay más, creo que hay otra parte. Y le da el Antiguo Testamento para que lo lea. Hay personas que son así voraces. Debemos aprovechar esa provisión del Señor para poder nutrir, y con la esperanza de que sea el Señor quien utilice esta etapa de nutrición más adelante cuando vengan las pruebas. Es básicamente el resumen del libro, mis hermanos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna observación, corrección que hacer.
¿Sí estoy conectado? Hermanos, de acuerdo a la exposición que acaba de hacer nuestro hermano David Harper, perdón, Pablito, eh, ¿cómo consideran estos elementos pueden ser útiles en la realidad que estamos viviendo hoy como iglesia? Les haría una pregunta sencilla. ¿Qué cosa creen que estamos haciendo bien de acuerdo a lo que Paulito acaba de exponer? Y segundo, ¿qué cosa creen podemos mejorar basado en lo que hoy hablamos? No sé quién quisiera empezar respondiendo. Son dos preguntas. ¿Qué estamos haciendo bien? Que decimos, bueno, de acuerdo a lo visto, esto está siendo útil, acertado. Y dos, ¿qué cosa creo podemos mejorar o aplicar de lo visto en lo que estamos haciendo actualmente? Hortensia. Sí, pues estamos haciendo bien que tenemos el deseo y el interés de tomar la niñez como algo, niñez y juventud, muy importante para que ellos puedan llegar a conocer a Cristo. Entonces, si tenemos ese interés y estamos motivados a hacerlo, yo creo que esa es una buena parte y veo el interés en todos los maestros que estamos en el momento por querer hacerlo y querer hacerlo bien. ¿Qué pienso yo que de pronto no deberíamos hacerlo? Como llevarlo como al estudio seglar, como en la educación, pues digo académica, no toda tampoco tiene que ser academia, pero es con ese interés que tenemos, hay mucha necesidad para que ellos aprendan de que cada maestro nos preparemos estudiando muy bien el tema, porque cuando conocemos el tema no vamos a llegar como inseguros a la clase. Entonces, si llegamos con esa alegría, con ese interés, ese deseo que ellos aprendan, vamos a querer comunicar a ellos el mensaje que Dios tiene preparado que se dé ese día. Y tenemos que tener presente que en la enseñanza, pues como estábamos estudiando, no todos van a tener el mismo nivel de aprendizaje, pero vamos a enseñar en la palabra de Dios, empezando a crear ellos ese interés en ese Dios que todo lo puede y que todo lo es. Y eso depende en la manera que nosotros le pongamos el entusiasmo, el interés, como ese deseo de que ellos también lo hagan, que es para el bienestar. Y no desanimarnos cuando a veces no vemos como los resultados, porque la palabra de Dios dice que uno es el que prepara el terreno, el otro pone la semilla, luego Dios manda la lluvia, luego crece y termina recogiendo a veces el que no ha hecho todo ese trabajo. Entonces, hacerlo con la confianza de que el Señor en el día que Él determine va a despertar esa semilla que nosotros estamos sembrando en cada niño, en cada joven, con la fe de que las promesas de Dios son ciertísimas y en el momento que Dios estime, Él va a hacer crecer esa semilla y va a ser pues para la gloria de Dios. Entonces, como no perder la mirada de que somos simplemente sembradores, pero con entusiasmo y alegría, y Dios en su momento a unos crece más rápido, otros el verano los apaga,
pues yo siembro acá en mi casa y he tenido todas esas experiencias y es maravilloso poder verlo y así Dios, Jesús nos enseñó para que pues nos fuera más fácil entender. Entonces, como que cada maestro no desanimarnos porque tener presente que somos sembradores. Muchas gracias, mi Hortensia amada. Entonces, bien, ese deseo que todos están mostrando por querer servir al Señor, mejorar en el sentido de ser conscientes de preparar una buena clase, pero entendiendo que esa buena preparación primero parte de una comprensión adecuada del texto, de que confiemos en que la palabra de Dios es suficiente y descansar en que los resultados son del Señor. Algo importante y creo que en la idea que plasma nuestra hermana, y me gustaba cómo Pablito hacía el énfasis de la clase pasada, profes, ahora la clase presente estudiantes. Uno de los desafíos que tenemos, y creo que Pablito lo articuló muy bien, a veces podemos tener el deseo, podemos tener una buena comprensión de la palabra, pero muchas veces nos desconectamos de la realidad de los niños a los que le estamos enseñando a los jóvenes, ¿cierto? Y una de las cosas que Jesús nos enseña es que Él fue perfectamente sólido en sus enseñanzas, pero tan empático con la realidad de cada persona a la que le habló en su lenguaje, en su necesidad, en su situación. Entonces, yo creo que dentro de la idea que plantea nuestra hermana Hortensia y conectándolo con lo que Pablito dice, mis hermanos, necesitamos que este deseo siga creciendo. Queremos ver niños y jóvenes salvos. Dos, sabemos que nuestra principal herramienta es la palabra de Dios y nuestra confianza en Dios, pero que esto no nos haga ignorar el ser empáticos con el niño, al que hay unos niños que de hoy que están lidiando con sobreestimulación en sus hogares, niños que no tienen normas, que no tienen un hogar estable, que no escuchan la palabra. Y a veces queremos que ellos se sumerjan en cómo nosotros entendemos el mundo y no nosotros nos adentramos en cuáles son sus realidades y cuáles son sus elementos de aprendizaje. Entonces es muy bonito, priorizamos la palabra, pero aprendemos de Pablo, cómo habló en el aerópago, pero aprendemos de Jesús, cómo habló de la agricultura, cómo utilizó las circunstancias cotidianas, cómo unos los hizo viajar de una manera visual en lo que recreó, como a otros los confrontó con severidad. Entonces eso sería muy importante. Héctico levantó la mano. La pregunta que hace el pastor 2, ¿qué estamos haciendo bien y qué podemos usar e implementar del material que Pablito ha expuesto? La primera pregunta yo la enmarcaría en dos posturas, dos contextos. El primero, pues, es el general como grupo, lo que estemos haciendo, que estamos haciendo bien. Bueno, hay una estructura, hay una organización, temáticamente llevamos un orden, una lógica bíblica, hay unas pautas para transmitir la enseñanza, la conexión con Cristo, para que esa enseñanza no sea moralista, sino que apunte a la realidad del tema, que es la salvación, y del personaje, que es el Redentor, y aplicar esto a través de pedagogía, ¿no? De métodos que los muchachos, digamos, puedan comprender mejor las enseñanzas a través de estos métodos pedagógicos. Ahora, cuando hablamos ya en términos muy particulares, pues ahí sí ya cada quien, ¿no?, tendrá una respuesta muy particular de qué estamos haciendo bien ya en el ejercicio personal, porque no es lo mismo Pablito transmitiendo el conocimiento o Giovanna, ¿cierto? Ya cada uno tendrá que evaluarse para que determine qué está haciendo bien y qué de lo que Pablito ha expuesto necesita tomar e implementar para mejorar eso que está haciendo bien o que le está haciendo falta en algún lado. Pastor, el micrófono. Gracias. Entonces,
Voy a hablar del caso personal, porque es que pues, yo no puedo hablar por los casos específicos. Cada hermano tendrá una posición. Y lo que yo pueda hablar, pues puede ser importante para otro hermano. En lo particular, Hermano, pues... perdón, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante para las respuestas que van a dar los hermanos. Ahí es de lo que explicó Pablo. A mí me ayuda a ver qué debo mejorar en esto. Manejémoslo de esa forma. Yo mejoraría esto de acuerdo a lo que Pablo acabó Ok, de enseñar. Gracias, mi hermano. entonces en ese punto yo estoy viendo que el punto más importante de lo que para mi caso debo implementar es una adaptación más personal de la enseñanza en casos particulares, que es donde tengo que trabajar este año, es en conocer un poco más la realidad espiritual, la condición de cada persona que está dentro del grupo y que está persistiendo en las reuniones. Porque eso me va a permitir a mí redireccionar ese conocimiento de Dios a casos concretos. De pronto en este momento lo que hemos hecho particularmente, bueno, es transmitir una enseñanza desde la escritura, involucrarlos a ellos y lo que decía Pablo, hacerlos pensar, es un recurso que hay que usar permanentemente y hay que usar metodología para eso, pero hasta ahí he podido llegar, ¿cierto? En que ellos conozcan la historia bíblica, en que ellos puedan responder y participar dentro de las historias que estamos contando desde la escritura, pero bueno, ese aspecto de cómo ese conocimiento lo podemos aterrizar mucho más de acuerdo a cada caso particular. Y ahí pues, obviamente hace falta interactuar más con ellos. Ese espacio es muy corto para esa labor. De aquí surge una necesidad. Esa necesidad que surge en este momento es cómo poder extender ese espacio, ya no tan académico, pero en otro espacio de comunión con ellos, donde podamos interactuar con ellos y podamos apreciar de cerca más sus necesidades espirituales, conocer sus vidas, qué problemas pueden llegar a tener, sin invadir por supuesto sus vidas, pero sí acercándonos a ello. Creo que ese elemento va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a las enseñanzas vamos a poder hacer contextualización personalizada a casos particulares sin mencionar nombres, pero son enseñanzas que van a ir mucho más dirigidas a necesidades particulares. De momento, pues en mi caso estoy planteando las ideas bíblicas a un nivel general y a una aplicación general, porque no conozco contextos particulares de vida. Entonces, eso es lo que estamos, y hemos hablado con el pastor, la posibilidad de en otros escenarios más relajados, no tan académicos, interactuar con ellos, y seguramente que de ahí van a surgir mejoras en cuanto al proceso de transmisión de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien está despierto? Bueno, yo quiero decir algo también, pues yo creo que en cuanto al proceso, me impactó mucho la frase con la que arrancó Pablo, que decía que lo importante son los resultados, ¿sí? En los procesos, pues hemos estado, creo que estamos muy bien en que ya tenemos los temas organizados, hemos trabajado en la profundización de los temas, ya que anteriormente, pues, en una clase era un tema, pero ya tenemos el mismo tema, primera parte, segunda parte, ¿sí? Entonces estamos como que más organizados en esa parte y muy dedicados al proceso de la formación. En esa parte, pues creo que lo estamos haciendo muy bien, pues, pero en mi caso a nivel personal creo que tenemos que enfocarnos mucho en los resultados. Y en mi caso, pues, pensar, ¿no? Me puse a pensar los objetivos que decía Pablo al principio, que tenemos cómo enseñar, pensar cómo que ellos aprendan, ¿no? En cómo pensar, cómo aprender, sobre todo esa parte, pues, que me gustaría como, pues, profundizar más, enseñar cómo trabajar, decían los objetivos definidos. Sí, decía que nuestra tarea es desarrollar personas autodirigidas. Entonces, enfocarnos
en enseñarles a ellos, sí, como decía Pablo, que tengan la palabra como su manual de vida, cómo resolver sus situaciones, enfocarnos en esos resultados, en estrategias que nos ayuden pues a ver esos resultados en la vida de ellos, ¿sí? También, como decía Héctor, contextualizando con las situaciones que viven ellos, ¿sí? El contexto donde vienen ellos, lo que viven con sus familias. Entonces, hay que trabajar mucho en el resultado, pensando en esos objetivos. Muchas gracias, Joanita. ¿Alguien más? Yo tuve mi primera clase y sinceramente, pues maestra 42 años, yo, yo no temía el estar con muchachos, porque pues tantos años, pero fue una lucha interna después de tantos años sin ser profesora, que ya había abandonado todo, yo no quería nada de, de formatos ni nada de eso. Imagínense, iba a ser 9 años, me salí y eso de los formatos no estaba tan de auge como en este momento. Fue una lucha interna porque es un don que Dios me dio, pero que a la vez yo había desechado. Eso me costó, pero qué delicia encontrar el tema, me mandaron el tema, meteme a la plataforma, mirar tal cosa, como soy ignorante digital, entonces pedirle el favor a mi hija Caterine, luego ir donde Gabriela, luego Juliana, luego la una, y hice la clase como estaba enseñada yo, a lápiz. Objetivos, actividades, todo. Pero le oraba al Señor, lo quiero hacer, Señor, con amor. Y la preparé, la envié en medio de todas pido excusas porque en este momento no he enviado todavía la asistencia, porque he estado muy ocupada hasta hoy he estado ocupada y mañana también. Entonces tengo que mandar la asistencia, señor Héctor y Joanita. Bueno, el hecho es que me enfrento a mis estudianticos hermosos. Uy, desde antes yo la planeé, yo la ensayé en mi casa, no. Ay, es algo tan hermoso volver a ese mundo. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta en cada una de esas clases, como lo dije antes, el amor. Y segundo, mirar la edad de los estudiantes. Lo bueno que han caracterizado los niños pequeños, que van hasta los 7 años, los de 8 a 11 años y los adolescentes que van al otro grupo. Eso es muy bien. Entonces, una de las cosas que aquí entre nos yo admiré de Fernanda es que yo estuve muchas veces apoyando, pues llevando el refrigerio, mirando qué necesitaba. Uy, y yo le dije, qué didáctica. La didáctica, el método que ella utilizaba para llegar a esos muchachos. Joanita, lo mismo, el método para ella llegar a sus muchachos. ¿Qué es la didáctica? El método, la forma, lo que yo utilizo para llegar a los estudiantes. Primero, con ganas, con amor, con hacer las cosas no porque me tocó. Y todos nosotros, los que estamos metidos en el ministerio de la iglesia infantil, tenemos amor, tenemos ganas, tenemos didácticas. Entonces, mirar bien y enfocarse, ¿cómo vamos a hacer con los jóvenes para atrapar a esos jóvenes, para atrapar a esos de 8 a 11 años y para atrapar a esos chiquitos hermosos? Pero estoy muy contenta en la iglesia infantil, ya debuté y me fascinó. Ya, y señor Héctor, me excusa que no he mandado la asistencia. Ya. Pero bueno que esté disfrutando esta etapa y esa disposición de aprender. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, Sandrita y Jenny están ahí aún.
Sí, señora, aquí estoy. Aquí estamos, Paz. Lo que pasa es que estoy un poquito enferma, pero aquí estoy. Ah, pobrecita. Ah, Pastora apagó el micrófono, qué pena. algo que consideren de lo que escucharon puede ayudarles a mejorar algo en el trabajo que están haciendo. Pastor, pues realmente he escuchado todo desde el inicio de la reunión y me parece que, o sea, no, como que la disposición es lo más importante a la hora de uno llegar como a intervenir con los niños. Es lo más importante, la disposición y el amor, ¿cierto? La empatía, el querer trabajar porque es trabajar para Dios, ¿cierto? Es algo que nosotros hacemos para Dios y también para los niños, para ayudarles como como decía Hortensia, a poner esa semillita. Entonces, o sea, no, yo siento que bueno, que vamos bien, me gustan esas reuniones porque realmente nos volvemos a enfocar en lo que estamos, en la escuela de maestros, o sea, no, realmente no tengo más para decir. Gracias, mi Jenicita. Bueno, mis hermanos, primero, muy contento de oír el ánimo que todos tienen respecto a esta tarea. Ahorita mientras Hortensia hablaba, el Señor me habló a través de su palabra, ¿cierto? En ese rol de sembradores. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser servidores de un reino más que de una iglesia local. Y nuestra tarea, perdón un segundito. Entender que nuestra mayor tarea es ser fieles en la exposición de la palabra, confiamos en el poder de la misma, pero buscamos diligentemente poder hacerlo cada día con las metodologías, con las herramientas adecuadas, entendiendo la realidad de cada niño. En este ejercicio vamos a tener hermanos que un día caminan con nosotros, otro día no están. Nuestra iglesia actualmente se ha convertido en una buena herramienta para ayudar a crecer otras iglesias. Gloria a Dios por eso, sembramos, otros cosecharán del trabajo hecho y ese es el reino, ese es el reino. El Señor da, el Señor mueve, el Señor pone, el Señor traslada. Y si aprendemos siempre a vivir esas realidades, vamos a vivir con alegría. Los niños que están los amamos, les servimos, hoy estarán, mañana tal vez se vayan, lleguen otros, pero nunca perdamos de vista que la palabra que depositemos en sus corazones será muy beneficiosa para el lugar donde estén y para las etapas de sus vidas donde se encuentren. ¿Qué quiero recordarles? Recordarles la importancia de la oración en lo que estamos haciendo, porque a veces somos muy diligentes en preparar la clase, somos muy diligentes en usar muy buenas metodologías, somos fieles en estudiar el texto, pero a veces no hablamos muy diligentemente por esos niños a los que les vamos a enseñar. Les animo a que tengan en sus mentes a esos niños, sus nombres, sus familias. Nosotros habíamos hablado en una ocasión de tener una ficha técnica de los niños y sus familias para conocer sus realidades, para saber dónde están, a dónde queremos llevarlos en ese camino. Entonces, es más animarlos. Primero, gracias por el amor con el que están sirviendo. Dos, estemos muy atentos, estamos en una etapa donde queremos crecer cada vez más en el ejercicio que Dios nos ha dado, entendiendo la realidad de la iglesia de la que hoy hacemos parte, la ciudad donde estamos y el contexto en el que nos ha puesto. Y como decía Calvino, nosotros somos hijos de la cultura en la que nos encontramos, o sea, no podemos ser ajenos al momento histórico, a las características históricas del pueblo al que nosotros estamos hablando. Entonces, eso nos va a ayudar a ser muy eficaces en lo que hacemos. Por favor, oren mucho por estos niños. La oración siempre llega donde nosotros no podemos llegar, por favor. En eso estén muy atentos. Bueno, hoy quiero darles una noticia en cuanto a un ajuste que pues la mayoría que estuvieron en la asamblea se percataron, solo quiero reafirmarlo. Formalmente darle gracias a Sandrita por el amor, por el servicio que ha tenido que llevar a cabo en el ministerio, pero como bien ella nos lo expresaba, está en un momento de su vida donde necesita volcarse a su primer ministerio, que es su esposo, sus hijos, varias responsabilidades también a nivel personal que le
piden seguir como coordinadora de escuela dominical, pero seguirá sirviendo como maestra. Entonces, a partir de la fecha, Héctor y Joanita se ofrecieron muy amablemente a asumir la coordinación de escuela dominical infantil. Entonces, básicamente es primero agradecer a Sandrita y segundo ratificar como ante ustedes esta hermosa tarea que los hermanos van a desempeñar. Les ruego, oren mucho por ellos como matrimonio, porque estar al frente de cualquier ministerio es una enorme responsabilidad y que el Señor les dé gracia, discernimiento, acierto y que ustedes sigan siendo un gran apoyo para ellos. Yo sé que cada liderazgo tiene matices diferentes, habilidades diferentes y nosotros a veces somos muy dados para fijarnos en aquello que no se ajusta a nuestros gustos en lugar de aplaudir aquellas cosas preciosas que Dios le da a cada persona. Entonces, que haya una buena disposición a adaptarnos a los cambios, a las dinámicas que puedan surgir, a las mejores que surjan, perdón, pero que siempre con amor y humildad podamos estar comunicando. Oremos por más maestros, oremos para tener más manos. Recuerden, la mies es mucha, los obreros siempre suelen ser pocos. Entonces, oremos para que el Señor, que es el dueño de la iglesia, provea más obreros. Entonces, ánimo, mis hermanos, gracias por el trabajo que están haciendo. Sé que estamos en una etapa donde les ha tocado mucho trabajo. Ruego a Dios hayan más manos y las cargas disminuyan, pero que sea el Señor dándoles fuerza para que esto nunca vaya a ser gravoso, sino que siempre sea una delicia para ustedes. Entonces, nada, ese era básicamente como mi interés. Gracias, Sandrita, gracias, Héctor y Joana, gracias a todos por el trabajo que están haciendo y oremos porque no podemos menospreciar que la tarea que ustedes hacen, que este ministerio hace, nunca va a ser agradable al enemigo y a las tinieblas y no va a descansar en querer obstruirlo, dañarlo, paralizarlo. Entonces, que seamos muy diligentes en ello. No sé, mi hermano Héctor, si hay algo que desees agregar para este punto. Bueno, dale gracias a Dios por la oportunidad de trabajar ahora más de cerca. Pues ya lo estábamos haciendo, Joana y yo allí, pero ahora pues un poco más cercanos y que Dios guíe el trabajo, que Dios use este esfuerzo para su gloria, para hacer que los muchachos crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y haya vida, haya mucha piedad. Y bueno, y que aquí estamos trabajando en los que serán el futuro pues, de nuestra iglesia o de la iglesia, y es muy importante. Entonces, que el Señor nos ayude a ser claros, a ser piadosos, a comunicar con palabras, pero con el ejemplo y hacerlo con ganas. Alguien mencionaba por allá una palabrita que ya la hemos visto en unos estudios que hemos tenido virtuales: pasión. Pasión, nada de pereza, nada de que jartera. No, hagámoslo siempre. O sea, que haya una causa visible, una causa por la que no se pudo hacer el trabajo. Listo, siempre tenemos que ver con circunstancias difíciles, pero que nunca vaya a haber una cuestión del corazón donde simplemente lo que tengamos es flojera o que no. Siempre metámosle ganas a este proceso, metámosle fuerza, metámosle esperanza, que el Señor va a actuar, el Señor va a actuar. Sigamos siendo esos sembradores fieles. El sembrador salió a sembrar, sembró semilla. Tenemos una responsabilidad bonita, grande, gloriosa de sembrar semilla en estos corazones jóvenes y Dios hará la obra. Dios hará la obra. Hay terreno, hay tierra, hay buena tierra. No sabemos cuáles son la buena tierra donde esta semilla va a generar fruto a 30, 60 y 90. Dios es soberano. Nuestra responsabilidad es sembrar de la mejor manera, con la mejor disposición. Entonces, animar al equipo de trabajo a que nos unamos más, a que nos conozcamos más. Después vamos a estar presentando algunas propuestas de actividades para integrarnos más también los profesores, la integración también con los estudiantes. Hay escenarios ya que estamos pensando, el escenario del lugar donde ya la iglesia es muy autónoma,
el escenario de unas canchas donde tenemos también posibilidad de reunirnos. Bueno, hay mucho que hacer y va a haber mucho que hacer y esperamos la participación de todos vosotros, mis hermanos. Bendición. Bueno, hermanos, muchas gracias. Estoy muy agradecido por que Dios los haya puesto en mi vida, en la iglesia. Valoro muchísimo el sincero amor que ustedes nos dan y dan al Señor y a la iglesia. Entonces, nada, muchas gracias. Gracias por este espacio, honrando también el tiempo de ustedes. Sé que deben estar cansaditos. Espero tengan una excelente noche y bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Héctor, levanto la mano. Antes de orar, un comunicadito sencillo. Es que me avisaron de los hermanos que manejan pues, la logística allí, que nos están recomendando muy amablemente, muy dulcemente, que lleguemos siquiera faltando 15 minutos para las 9. La clase empieza a las 9 y bueno, vamos a proponernos, mis hermanos, tratar de estar allí faltando 15. Pues me decían que pues, había veces que el salón no estaba con todos los elementos que eran necesarios y que a veces no se organizaba pues, a tiempo las cosas. Entonces hay que llegar con esa anticipación para poder organizar bien todo y que estemos puntuales a las 9, porque si llegamos a las 9 ya a organizar cositas que de pronto no están, toda la cosa. Entonces nos han pedido con mucho amor, con mucho cariño, que nos dispongamos a estar siquiera faltando 15 para las 9, mínimo, pues para que las cosas sean todas en orden como debe de ser. Pablito levantó la mano también. Mi hermano, yo creo que ahí es importante ese tema que dice Tico, sí, tratar de llegar a tiempo, pero también es importante, no sé, Paz, si podemos dejar lugares establecidos, fijos para dar la clase y que los hermanos que están sirviendo sepan pues que esos lugares van a ser utilizados para eso, ¿sí? No sé si volvemos a retomar el tema, quizás que las instalaciones de abajo o algo, pero sí que como profesores podemos llegar 15 minuticos antes, sí, pero con la confianza de que pues tenemos el salón para utilizarlo. O sea, ya sabiendo cuál vamos a utilizar, mejor dicho. Pues mi hermano, yo creo que eso más que de nosotros, yo creo que depende de ustedes en qué sentido. Eh, Durante la semana, digamos, los espacios son usados para diferentes propósitos, reuniones de trabajo, consejerías, etcétera. El domingo o durante la semana ya es que ustedes puedan tener claro, listo, vamos a seguir reuniendo a los jóvenes abajo, nosotros ya tenemos permiso, pero en ese caso sí necesitaríamos que sean los maestros quienes organicen los espacios o al llegar temprano, por ejemplo, puedan decir, listo, debemos mantener, abajo vamos a necesitar 20 sillas. Ya los de logística lo que pueden hacer es asegurar que estén las 20 sillas, que estén lo que se necesita, pero ya la parte de organización y espacios sí es importante que sean ustedes quienes las adecúen. Nosotros estamos generalmente desde las 7:45, 7:30 en la iglesia. Entonces, si ustedes llegan tempranito y necesitan manos, pues con mucho gusto los servidores pueden ayudarles a llevar sillas, ayudarles a organizar todo, pero siempre y cuando lleguen temprano. Que por ejemplo, si ustedes llegan faltando 15 minutos y nos dicen, es que queremos hacernos abajo, ya no vamos a poder como logística ayudarlos, porque los de logística a las 9 en punto tienen que estar ubicados en las posiciones que les asignaron, encargados de los puntos que se les asignan. Entonces yo creo que los espacios están, es más que ustedes mismos los organicen y si necesitan apoyo de logística en algo, nos lo hagan saber con anticipación. Héctor también levantó la mano. Bueno, siendo así, sería bueno considerarlo y poder tomar la decisión. No sé si poder tomarla en este momento, porque es que cuando tuvimos la experiencia de estar abajo, esa experiencia de estar abajo y esa sensación de poder movernos con ellos allá, esa libertad que tenemos de maniobra,
pues es maravillosa. Entonces, yo consideraría, si está de acuerdo el equipo, si el pastor nos ha dicho que podemos usar eso allá, pues usémoslo. Y solamente dispongámonos para venir mucho más antes, para hablar con logística, pedir la colaboración de los hermanos, para mover sillitas, cositas, y estar listos a las 9 en punto ya todo organizado, esperando a los muchachos. Entonces yo diría que se debería tomar la decisión y siquiera arrancamos este domingo. Para este domingo lo que tendríamos que resolver es las sillas, porque las sillas se habían llevado a guardar a la casa de José Aristizábal. Entonces, no sé si de acá al domingo alcancemos a ir por esas sillas para mantener ese número de sillas allí abajo. Esa sería la única dificultad. Pero voy a ver si logro gestionarlo, podemos arrancar este domingo. Si no, ya arrancaríamos el siguiente. Listo. Bueno, mis hermanos, entonces, referente a los espacios, ya creo que sería bueno ustedes miren, listo, este salón fijo va a ser para este grupo o abajo fijo nos vamos a hacer un grupo, dos grupos y una vez ustedes tengan eso claro, evalúenlo este domingo, saquen unos 5 o 10 minuticos, péguense una pasadita al final, bueno, ¿qué espacios podemos utilizar? Me confirman a mí y yo ya me encargo de validar permiso, disposición y qué necesitamos para hacer. Entonces me dicen, abajo nos vamos a hacer un salón o nos vamos a hacer dos, necesitamos tantas sillas por salón, necesitamos tener esto listo, entonces ya me encargo de conseguir las sillas o los implementos para que esos espacios se vuelvan a funcionar. ¿Listo? Entonces, para que el domingo le peguen una miradita bien ya como a los espacios y al final me define. Sandra levantó la mano, perdón, vi que Sandra levantó la Sandrita, no se la alcancé a ver. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, no, yo quería decir dos cositas. Bueno, lo primero, darle las gracias a todos por el apoyo que me dieron mientras estuve coordinando la iglesia infantil. Les agradezco a todos su apoyo, su amor, su comprensión, su paciencia, la misericordia y todo, de verdad estoy muy agradecida. Y estoy muy contenta de que don Héctor y Giovanita estén ahorita a cargo porque sé que van a hacer un gran trabajo. Tienen muchos talentos y muchas virtudes y estoy muy contenta porque ellos van a quedar coordinando la iglesia de los niños. Por otro lado, con respecto a lo que estaban hablando, don Héctor y todos, se había estipulado de que los maestros cuando iban a dar la clase debían de llegar a más tardar a las 8:30, Paz. A más tardar a las 8:30, ¿para qué? Para que tengan una buena organización del espacio, del salón, si se van a poner materiales, y también para la oración, cosa que pues la verdad no se ha cumplido. Pero pues sí me gustaría que pudiéramos como de verdad retomar ese espacio de organizar y los maestros que van a dar la clase poder reunirse para orar, ya sea los maestros o orar con los niños, bueno, no sé, pero sí como tener ese tiempo de oración, que era lo que se había estipulado, llegar a las 8:30 para poder tener ese espacio para organizar el salón y para orar. Y mis hermanos, yo los animaría a considerar esa hora, porque bueno, supongamos les sobra tiempo, es un tiempo que van a poder utilizar para orar, no van a estar corriendo, entonces considero que 8:30 sería una hora excelente para adecuar sin afán y para poder preparar en oración el ejercicio. Si alguno por alguna situación particular definitivamente les es difícil, pues ya por favor se comunican por el interno con Ecticor y yo ahí le explican la imposibilidad de hacerlo. Pero si es un tema más de esfuerzo y disposición, sí los animaría a que las 8:30 sea una hora para ustedes. Bueno, mi hermano, ¿algún otro elemento que consideren debamos mencionar antes de despedirnos? ¿Todo bien? Vamos ahora. Señor, muchas gracias por mis hermanos. Gracias porque podemos ver hoy un grupo de personas que están sirviendo no por obligación, sino por vocación. No por un bien propio, sino para gloria de tu nombre. No veo a nadie desocupado,
que tenga tiempo libre para hacer cosas secundarias, sino que veo hermanos que en medio de sus responsabilidades diarias de hogar, su vida personal, han entendido que este tiempo es de alta estima para salvación de niños, para salvación de jóvenes, para su santificación también. Ayúdanos a amar cada día más esta bella tarea. Te oramos por nuevos maestros que lleguen con la misma vocación y fervor por servirte. Te oramos por el regreso de Dorita, que pronto pueda renovar sus fuerzas y articularse a este ejercicio. Y por muchas ideas fieles a tu palabra para poder llegar al corazón de nuestros chicos, entendiendo el momento actual de sus vidas. Gracias por esta noche, gracias por Paulito y su excelente exposición, gracias por todo lo que hoy pudimos aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, una feliz noche, que descansen y disfruten mañana mucho el día de descanso, espero para todos. Muchas Gracias. Hasta Buenas noches, hermanos. Voy a agarrar la nave porque me voy para la tierra. Ahí atrás la tengo. Ahí. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias, feliz noche. Chao, hermanos.